Hoy que vamos a ver, lo he titulado El rostro de la humildad. Y vamos a ver el tema de la humildad en Proverbios y diversos pasajes de la Biblia. Voy a empezar como he estado hasta ahora leyendo los pasajes en Proverbios que citan el tema de la humildad. Y esta es la contratapa de la soberbia. O sea, lo opuesto a la soberbia es la humildad. Y van a ver cómo muchos de los pasajes que hablan de humildad es en respuesta a una actitud de soberbia. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Después de ver los pasajes de Proverbios, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Vamos a tratar de resumir lo que es la humildad y la intención que Dios quiere en formar nuestro carácter, que sea humilde, ¿no? Proverbios 11:2. Con la soberbia llega también la derrota, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Entonces, un acompañante de la sabiduría es la humildad. ¿Okay? Un acompañante de la sabiduría es la humildad. De la soberbia, Proverbios 15:33. El temor del Señor corrige y da sabiduría, antes que honra, humildad. Entonces acá vemos que la humildad precede la honra. El temor del Señor corrige y da sabiduría. Y porque el temor del Señor corrige y da sabiduría, resulta en un carácter humilde. Es el resultado. La humildad es un resultado de lo que el Señor lo que está forjando en la persona a través de la corrección y la sabiduría. O sea, la humildad es un resultado de la obra de Dios en uno. Y la humildad precede la honra. Entonces, una humilde no es algo que se gana por méritos propios. Por ejemplo, si ayuno una vez al mes, o si ayuno un mes al año para poder ser más humilde, o si antes de la Semana Santa empiezo a negar ciertas cosas para poder prepararme para la Semana Santa, y con eso no quiero criticar porque hay personas que lo hacen con buenos motivación, ¿no? Y razones, y el Señor los recompensa según eso. Cuando yo trato de ganar algo que solamente Dios puede producir, entonces sigue siendo soberbia, porque son mis méritos lo que cuentan, son mis esfuerzos y sacrificios. Y con esto no quiero desestimar de que la persona tiene responsabilidad en responder o en obrar. Lo que estamos tratando de decir, para no complicarnos, es que la humildad es el resultado del trato divino en la vida de la persona, cuando el presente ha aprendido a aceptar la corrección y la sabiduría del Señor, ¿no? Esa es la conclusión que podemos llegar a través de este versículo, que la humildad es el resultado del trato de Dios con uno, y no es algo que yo producir en mí. Porque en el momento que yo digo, estoy más humilde que antes, sigo siendo arrogante. Uh-huh. No, en el momento que yo hago propicio o clamo mi humildad, eso no es humildad, eso sigue siendo arrogancia. Entonces, el resultado de la obra de Dios en uno, a través de la aceptación de la corrección y la sabiduría. Capítulo 16-19 de Proverbios. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con Dios. Es mejor, este es el pasaje de Proverbios 16-19. Mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. La idea es que, recuerden lo que hablamos en el pasaje anterior, que la humildad precede la honra, antes de la honra viene la humildad. Y cuando hay éxito y prosperidad, cuando hay ganancia, acá en el sentido de despojos, cuando se conquistaban ciudades, se ganaban guerras y se repartían todo lo que acumulaban, ¿no? De los despojos, y compartían de acuerdo quizás a rangos, a posición, lo que sea. Lo interesante de este pasaje es que hay más valor ser humilde entre los humildes que ganarse la lotería y repartir con los que se la ganaron. O sea, hay alegría y gozo repartirse ganancia, claro que sí, pero es mejor humildad con los humildes que repartición con los soberbios y los que piensan que merecen algo.
Capítulo 18. El orgullo humano es presagio del fracaso. 18:12. El orgullo humano es presagio del fracaso. La humildad es preludio a la gloria. Nuevamente, la humildad precede la honra, la humildad precede la gloria. Quizás un ejemplo excelente que compartir es nuestro Señor Jesucristo. El camino de la cruz, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo muerto en la cruz y el tercer día resucitó y después de unos días fue levantado en gloria y honra sentado a la diestra de Dios Padre. Él compartió del Padre desde antes de la creación. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero Él se despojó, decidió humillarse por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros, pero después continuó, pero tuvo que pasar por muerte y sacrificio. Y con esto, el paralelo que quiero hacer es que nosotros los creyentes no empezamos nuestro caminar cristiano en gloria. Nuestro caminar cristiano empieza con el de cargar nuestra cruz, seguirlo a Él, negarnos a nosotros mismos, que es un caminar diario donde aprendemos a autonegarnos, aprendemos a morir a nosotros mismos para al final el que pierde por causa de mí, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la ganará. Entonces aprendemos a negarnos, no a ser masoquistas, sino a aceptar lo que Dios tiene para nosotros, para moldearnos a su imagen, porque sabemos que seremos revestidos de su gloria, cuerpos espirituales resucitados. Pero antes de eso, el camino a eso es un caminar de sacrificio, ¿no? Es el camino del Calvario, si podemos ponerlo así. Ok, capítulo 22:4. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, son humildes. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. Y nuevamente esto está en el contexto del pueblo de Israel del pacto, donde Dios bendecía a los que oían y maldecía a los que no seguían la ley de Moisés. Y ya hemos estudiado el libro de Job en respuesta a esta noción de que si no peco, si estoy bien con Dios, Él me debe de bendecir con el argumento que traían los amigos a Job. Algo has debido de hacer, algún pecado habrás cometido para que te pase lo que te está pasando. Y hemos visto que en muchos casos sí, vemos que es un ejemplo de muchos creyentes que viven dignamente, viven la vida de Dios, pero pasan por dificultades, no porque ellos hayan pecado, sino porque circunstancias de la vida y porque Dios tiene algo mayor que mostrarles. Y vemos que Dios bendice con la prosperidad, lo material y los bienes, ¿no? Dios bendice, viene de Dios y no debemos de hacer de ellos dioses. Pero no podemos caer en ninguno de los extremos y decir, porque Dios lo bendice es porque está bien con Dios, porque sabemos que los impíos y los pecadores también son bendecidos y Dios les traerá cuenta. Y tampoco podemos caer en el otro extremo y decir si le va mal o está porque algo habrá pecado, porque no es así. Vemos el ejemplo de Job. Y entonces acá este proverbio depende de las circunstancias, ¿no? El Señor recompensa a los que le temen con riqueza. Muchas de las ocasiones, claro que sí, Dios recompensa a los con riqueza, honra y vida. Y miren la parte final, si son humildes. Y suena como una condición, ¿no? La actitud de la persona no debe de cambiar basado en lo que tiene. Y es el gran nosotros como persona, que pensamos que porque tenemos un carro último modelo, no quiero decir, pero un carro de una marca fina, lujosa, que eso nos hace mejor que otros, o porque si tenemos una casa, una mansión, 3,000 pies cuadrados que somos, ¿no? Y entonces comenzamos a medirnos y a valernos conforme a lo que poseemos. No es bíblico. Nuestra actitud humilde tiene que siempre ir por delante de lo que nos dé o no tengamos que ofrecer o tengamos mucho que ofrecer. Entonces la actitud de la humildad es el corazón del creyente, ¿no? Es la actitud que debemos de siempre tener. Capítulo 27:2.
Es mejor que te alabe gente extraña y no que te alabes tú mismo. Este versículo lo vimos también cuando hablamos de la soberbia. Y nuevamente la actitud, esto entra de la jactancia, ¿no? Hemos hablado del tema de la lengua. No nos jactemos, porque eso va en contra de la humildad, eso ataca el carácter humilde que Dios quiere desarrollar en nosotros, la jactancia. Muchas veces nos jactamos cuando solamente hablamos con otros acerca de nosotros mismos y no tenemos otro tema de acción que yo y yo y yo. Entonces hay que tomar atención cuando conversemos o nos relacionemos con otras personas, si estamos interesados en el bienestar de la otra persona, cuánto escuchamos, cuánto motivamos, consolamos, o si solamente estamos interesados que otros me escuchen y cuánto yo me jacto. Mira lo que tengo, mira lo que he adquirido, mira que mis hijos están acá, están allá, van a esta universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tocamos la música para nosotros mismos. Exacto, todos se lo enrostramos a la gente, ¿no? Y porque tiene envidia, porque actúa así, y tratamos de autojustificarnos. Entonces, es mejor que nosotros no hagamos, uno, porque no nos va a ayudar en nuestro carácter formar un temperamento humilde, y otra porque no es recomendable. Cuando queremos entender al otro, el hablar de nosotros mismos, autopromocionarnos, y en ninguna manera vamos a servir de ayuda. Me da risa porque mucha gente cuando pasan por dolor, los consejeros abundan, ¿no? Todo el mundo es consejero. Y cuando la gente tiende a aconsejar, tiende a hablar de su propia historia. Entonces, si uno experimenta una pérdida, digamos, en la familia, entonces vienen a consolarte. Es mejor que no digan nada, pero bueno, vienen a consolarte como los amigos de Job, terminan metiendo la pata. Vienen a consolarte y vienen a decirte sí, porque cuando yo también perdí, y larga historia, y en ese momento la persona que está sufriendo con el dolor no le interesa escuchar lo que el otro perdió o no perdió, porque su mente está en otra parte, en su dolor. Entonces, es una forma de autojactarnos también, ¿no? Mira, yo te padezco contigo porque yo tengo este largo recorrido de sufrimiento. Entonces, es mejor quedarnos callados, ¿no? En momentos así. Ok, capítulo 29-23. La soberbia humilla al hombre. Al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Y este es un proverbio que nuestro Señor Jesucristo también habló, que más adelante en esta segunda parte voy a compartir. Y Santiago también habló de esto, que con la soberbia hay deshonra y con la humildad hay honra. Entonces uno escoge. Si yo quiero deshonra, la soberbia me va a encajar muy bien como zapato. Pero si quiero de Dios la honra, o serle digna a Dios, o serle útil a Dios, ser instrumento para que Dios me use para su gloria y su honra, el carácter humilde es lo mejor que pueda yo presentarle a Él. El último pasaje es capítulo 30, 2 al 4 de Proverbios. Y dice así, capítulo 30 del 2 a 4. No hay nadie más ignorante que yo. No hay en mí raciocinio humano. No tengo Dios ni sabiduría. No tengo conocimiento alguno del Dios Santo. ¿Quién puede subir al cielo y bajar de allí? ¿Quién puede retener al viento entre sus puños? ¿Quién puede retener el mar en uno? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Esto es un proverbio en forma de poesía, y es una poesía media retórica. Miren cómo empieza: no hay nadie más ignorante que yo. Y recordemos el trasfondo de del lenguaje genérico que estamos hablando acá, que es el sabiduría. Recuerden cuando Job clamaba a Dios y le pedía para que Dios le explique por qué le estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? O sea, Job pidió reunirse con Dios y preguntarle a Dios, explica porque yo no entiendo. ¿Cómo es que si soy fiel a ti, te sirvo, veo por la vida espiritual de mis hijos? Job sacrificaba por sus hijos, dice, por si que hayan pecado. Esté pasando esto, Señor, explícame tú. O sea, Job le pide a Dios si se lee el libro de Job, estoy tratando de simplificarlo, no lo quiero hacer, pero en forma breve.
explícame, Señor, ¿por qué paso por esto si te he sido fiel? No es justo. O sea, si los impíos no sufren y los justos sufren, entonces ¿cuál es el mérito acá? Entonces cuando nosotros leímos el pasaje de Job 39, 40, cuando Dios le dice, ahora tú levántate y yo te voy a preguntar a ti, ahora yo te voy a cuestionar a ti. Y recuerdan que Dios le responde a Job con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando formé esto, cuando el águila, y se refiere a la creación, comienza a hablar del universo, de la tierra, de los animales y todo eso? ¿Y qué quiere decir este pasaje de Proverbios? ¿Por qué lo conecto con ese de Job? Es que cuando uno contempla la sabiduría de Dios, lo revelado, lo que tenemos en su palabra, nosotros llegamos a entender que somos ignorantes, que somos miserables, que realmente no sabemos nada, que lo poquito que sabemos es porque Dios se dignó en revelarnos a nosotros. Que el pretender que somos sabios, que somos doctos, que somos sabelotodos, el pretender eso es hacernos más ignorantes y más más necios. Entonces miren lo que dice, voy a volver a leer el pasaje de Proverbios 30. La persona humilde es una persona que reconoce el estado de que cuanto más cree conocerlo, menos sabe, menos entiende. No hay nadie más ignorante que yo. No, miren la actitud esa. No hay en mi raciocinio humano, no tengo estudios ni sabiduría, no tengo conocimiento alguno del Dios Santo. Y no es que estamos acá conmoviéndonos con una actitud miserable de que no valemos nada y somos polvo, pero ante la respuesta de los sabios, esta es una actitud que tomar ante la sabiduría humana, ¿no? ¿Quién puede subir al cielo y bajar de allí? ¿Algún ser humano? ¿Puede retener el viento entre sus puños? ¿Ven que todo es vanidad? ¿Quién puede retener el mar en un paño? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Nadie. El único que sabe, que es sabio, que subió al cielo y bajó al cielo, el único que estableció los límites de la tierra es Dios. Dios es el único sabio juez. Nosotros no somos sabios. Entonces, ¿cuándo es que el hombre es sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos decir que empezamos a ser sabios, entender un poquito de lo que es sabiduría cuando tenemos una relación y reconocemos a Dios en nuestras vidas. Ahí empieza la sabiduría, ahí empieza el entendimiento del propósito de nuestras vidas. Ahí podemos entender la esencia de quiénes somos como personas, para qué fuimos creados. Pero si Dios no está en la figura, si Dios no está en la foto, si Dios no está en consideración, entonces soy un más necio, ignorante que nada, pero pretende saberlo. Entonces, la persona humilde es una que entiende y acepta su estado, su condición humana, que sin Dios no podemos resumirlo así. Esos son los pasajes de Proverbios sobre la humildad o el rostro de la humildad. Vamos a ver 2 ejemplos y ahí terminamos. El primer ejemplo que vamos a ver está en Génesis capítulo 32. Génesis 2. Y de ahí podemos comentar y hacer preguntas. Génesis 32. Ok, este es el pasaje conocido, ya lo he mencionado antes, cuando Jacob, ¿recuerdan Jacob y Esaú que batallaban del vientre de su madre? Y nos hemos referido a este pasaje varias veces, a Proverbios. Y regreso a este pasaje para darles el ejemplo acá de una actitud humilde. Que recuerden que Jacob fue criado bajo, y no quiero usarlo esto en forma negativa, pero fue criado bajo las faldas de su preferido de su madre. Dios ya lo había apartado del vientre de su madre, no tenía nada que ver con personalidad.
Dios escogió a Esaú para continuar el plan de salvación y no a Esaú, que era el primogénito, que debería, por ley, por decirlo así, seguir, ¿no? con esta elección. Pero Dios escoge lo más débil y lo que el hombre no ve, Jacob. Entonces Jacob, al criarse bajo los vestidos de su madre, se vuelve una persona que apañar. Mentiroso, mitómano, diríamos nosotros. Y entonces engaña a su hermano, hace que su hermano, manipula a su hermano, le venda su primogenitura por un plato de lentejas. El hermano era cazador, se llevaba bien con el padre, Jacobo con la madre. Y entonces con la madre arman todo un show, un teatro, juegan al Halloween, donde la madre lo viste y lo disfraza como el hermano. Le pone pelos y lo pone fuerte, ¿no? Porque el padre estaba ciego. Y entonces Jacob hace todo el show de imitar al hermano con la voz que tiene el hermano y se presenta ante el padre para que el padre le bendiga, le dé la bendición. Engaña. Entonces, después de que todo esto se arma, Jacobo huye porque el hermano se sintió traicionado. Y ahí se desarrolla entonces la historia. Ustedes pueden leer la historia de Job, cómo las consecuencias de su pecado lo alcanzan, pero a pesar de eso, Dios no le quita la elección. Y vamos al capítulo 32. Cuando Jacobo, después de muchos años, ya casado, ya con hijos, se prepara para reunirse con el hermano, después de la traición. O sea, ya han pasado. Y dice versículo 1, al seguir Jacob su camino le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un campamento de Dios. Así que aquel lugar lo llamó Mahanayim. Jacob envió delante de Seir a Esaú, inteligente, su hermano que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Va primero a tantear, ¿no? Las aguas, si están muy calientes o frías. Díganle a mi señor Esaú, miren la actitud acá, de su siervo Jacob. Ven acá la actitud, él sabe que le ha hecho mal, él sabe que lo ha traicionado. Hasta ahora he estado viviendo con Labán. Labán es su suegro. Tengo vacas, asnos y ovejas y también siervos y siervas. Envió a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. ¿Okay? Acá viene a su disposición, trátame con bondad. Yo no te he pagado bien, no te he tratado bien, por favor, se pone así a la disposición. Y le dice todo para ver si hay alguna reparación económica que hacer, ¿no? Hay algo que te pueda pagar para poder recompensar. Dios lo había bendecido con Labán. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú y también a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Imagínate, Esaú ya, Dios lo había bendecido también a Esaú y le había dado hombres. O sea, era como un jefe de una tribu, ¿no? Versículo 7. Jacob sintió mucho miedo. Miren cómo la culpa nos atrapa más rápido que la realidad, ¿no? En su angustia dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él. Lo mismo que de las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Rapidito lo piensa, ¿no? También dijo Jacob, Señor, y acá esta es la oración, quiero que oigan. Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos, estaba con toda su familia. Okay. Tú has dicho, esta es la promesa de Dios, yo te trataré bien y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. La misma promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, se la dio a Jacob, no a Esaú. Entonces miren la oración que tenemos de Jacob, y si ustedes leen, no vemos otra oración de Jacob, aparte cuando lucha con el ángel, ¿no? Con Dios mismo. Pero una oración te habla de cómo su carácter ya ha sido formado. Si ustedes ven, no es la misma persona, pero no es la misma personalidad, no es el mismo carácter del Jacobo que estaba a mentir, a manipular y a salirse con las suyas. Algo había cambiado en este hombre.
Porque la actitud, no le interesó robarle la primogenitura a su hermano, lo vio con hambre y se aprovechó. O sea, un buen negociante, supo sacarle jugo. No dudó en engañar a su padre disfrazando desde su hermano. Y ahora la actitud es, trata a su hermano como mi señor, tu siervo. Y ahora acá, vulnerable ante las circunstancias, se derrumba ante Dios, y ante su Dios, y le dice, tú me prometiste, no hay nada que yo pueda hacer para manipular, tú cumple tu promesa. Ya no hay más mentira, ya según tu voluntad, ¿no? O sea, como Dios había prometido. La actitud humilde es una actitud que se desarrolla a través de nuestra experiencia diaria con Dios. Al principio luchamos. Nuestro ego y nuestro egoísmo y nuestro orgullo quiere tener el principal lugar. Quiere tener la atención, el enfoque, ser servido, que la atención, que lo alaben, etc. Ese es nuestro orgullo. Nos encanta que nos masajeen el ego. Pero el camino que Dios quiere llevarnos es a un camino en donde consideramos al otro como mayor que uno, al otro como superior que uno. Donde ya no estamos en este caminar para ser servidos, pero para servir. Y esa fue la lección de nuestro Señor Jesucristo. Si yo, siendo vuestro maestro, Juan capítulo 13, les he lavado los pies, ejemplos he dado para que ustedes se laven los pies unos con otros. Y la idea es que Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros, y la manera como demostramos nuestro amor unos a otros es el servicio. Y el servicio no puede ser efectivo si no viene con una actitud humilde. El servicio cristiano, el servicio puro, santo hacia Dios, no puede ser genuino si no tiene una actitud humilde. Porque yo puedo servir, pero mi actitud es para que tú me pagues después. Me debes, para que yo sea vista allá arriba, para que me aplaudan, para que la gente hable de mí. Entonces el servicio es vano, no para nada. El servicio verdadero tiene que tener una actitud de humildad, porque está basada en el entendimiento del amor de Dios. Voy a parar ahí para poder comentar sobre este tema, y la próxima semana continuamos con los otros pasajes de la Biblia acerca del tema del rostro de la humildad.